Muy bien, ya está grabando, entonces vamos a la pantalla primero de los enunciados de los hitos. Entonces recordamos la idea del hito 3. El hito 3 está relacionado con derivación numérica. Bien, y dentro de la derivación numérica, pues trabajar con las fórmulas que hemos visto en clase, particularmente con 3 puntos equiespaciados, q igual a 2, y el hito 3 pues propones, vamos a leerlo rápidamente, es obtener las fórmulas para las derivadas primera y segunda centrada y descentrada con 3 puntos, q igual a 2, y con 5 puntos, q igual a 4, en mallas equiespaciadas, importante, mediante una interpolación de Lagrange. Entonces, para esas dos moléculas computacionales se pide representar gráficamente y discutir los resultados de la derivada primera de la función pi de n más 1 en función de x, la derivada segunda, la derivada primera de la función de Lebesgue y la derivada segunda de la función de Lebesgue. Para ser estrictos, aquí hay un error, porque en realidad está tanto en el punto 1, 2, 3 y 4, no es pi de n más 1, sino es pi de q más 1, ¿bien? Tanto en el punto 1, punto 2, y lo mismo para la función de Lebesgue, ¿bien? Es lambda sub q y lambda sub q, ¿de acuerdo? En función de, repito, q igual a 2, q igual a 3, que es las moléculas computacionales que se proponen. Y entonces se pide para esta representación gráfica discutir la regularidad de la función interpolar, el error de truncamiento y el error de redondeo. Entonces vamos a ver los resultados, y los resultados son los que tenemos aquí. Bien, aquí tenemos el caso de las soluciones del hito 3. En la primera página tenéis la representación gráfica de la función pi y sus derivadas. Observad cómo la función pi efectivamente verifica los puntos nodales en el caso de q igual a 2, es decir, 3 puntos, como es la derivada primera de la pi' y como es la derivada segunda. ¿Bien? Entonces observad la representación, y lo importante es relacionarlo con el error de esta molécula computacional, que es lo que hemos visto en clase, es decir, el error en la derivada primera y el error en la derivada segunda. Y recordad que lo que habíamos visto en clase eran cotas de la función pi, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta representación gráfica nos sirve para obtener conclusiones a ese respecto. Y luego, en la siguiente página, para q igual a 3, tenemos la función lambda, que es esta función que está acotada aquí, la función, la derivada primera de lambda y la derivada segunda de lambda, ¿de acuerdo? Entonces, en función de eso, nuevamente, recordad que habíamos hablado de cotas de esa función lambda, podemos obtener conclusiones acerca de cómo es el error que estoy cometiendo en esas derivadas. Cierto es que en particular no lo estamos aplicando a ninguna función, pero si recordáis las cotas que habíamos visto en teoría, pues básicamente eran cotas en pi y cotas en lambda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es lo correspondiente a la molécula computacional con 3 puntos. En la página 3 tenéis las mismas representaciones gráficas, ahora con 5 puntos, ¿de acuerdo? Es decir, q igual a 4. Entonces, aquí, como veis, nuevamente la función pi pues verifica los valores nodales. Se ve aquí en pequeñito la función pi. Posteriormente, la función pi', la derivada primera. Eso nos va a servir para acotar el error en la derivada primera. Y luego pi segunda, que es la función que tenemos aquí, ¿de acuerdo?
Entonces, eso para pi, y en la página siguiente tenemos para la molécula computacional de 5 puntos la función lambda, ¿bien? Como es la función lambda para esa molécula computacional, nuevamente, función lambda, derivada primera y derivada segunda. ¿Bien? Entonces, estas son las representaciones gráficas que se piden y la idea es ahora que tengáis capacidad fundamentalmente de establecer, de hacer una discusión de resultados. Cierto es que desde el punto de vista de lo que podría ser, por ejemplo, la PEI 2 de cálculo numérico, como van a ser números también, pues eso no se refleja, pero sí es muy importante que esas conclusiones y esa discusión de resultados la tengáis clara, la vayáis escribiendo, porque luego en el trabajo final, pues estos temas tienen que entrar, ¿bien? Entonces se va a valorar particularmente la discusión de los resultados que obtengáis en el trabajo final, relacionando siempre con estas discusiones parciales que pedimos en cada uno de los hitos, en cada uno de los temas. ¿De acuerdo? Volviendo un poco al enunciado del hito 3, lo importante es que la primera parte, y eso creo que lo había comentado, pero lo decimos otra vez, la idea es obtener las fórmulas de las derivadas primera y segunda, centrada y descentrada, con Q igual a 2, 3 puntos, es lo que hemos hecho en clase y es lo que está contado en el libro de interpolación. Con Q igual a 4, es decir, con 5 puntos, pues los tenéis que hacer vosotros. El procedimiento es un trabajo analítico para poder calcular esas fórmulas de derivadas primeras y segundas con 5 puntos. Bien, en cualquier libro de diferencias finitas, yo creo que el libro de Lebesgue, pues tenéis ahí los coeficientes de, de las moléculas computacionales de las derivadas primera y segunda de la molécula computacional de 5 puntos y además la cota de error que le corresponde a esa molécula computacional, ¿de acuerdo? Entonces un poco el trabajo es más analítico que numérico, más de ordenador, ¿sí? Y con eso, pues de alguna forma dejamos validado el hito 3. Vamos, ¿alguna pregunta respecto de este hito? ¿Algún comentario? ¿No? Bien, pasamos entonces al hito 4. El hito 4, la idea es seguir trabajando con el error de las derivadas primera y segunda con las moléculas computacionales que estamos trabajando, pero ahora en lugar de trabajar sobre la función pi y sobre la función lambda, ya lo hacemos sobre un caso particular, ¿bien? Es decir, vamos a interpolar una función dada, que la función que se propone es la que tenemos aquí, es f de x coseno de pi x más una función epsilon de x, y la idea es evaluar el error total y el error que recordamos tiene dos componentes, el error de truncamiento, que lo indicamos con R sub n, y el error relacionado con el redondeo, que es el R sub L. ¿Bien? Entonces se propone con las moléculas computacionales que hemos obtenido en el hito anterior, en el hito 3, con 3 puntos y con 5 puntos, utilizando nuevamente un delta de x constante, calcular numéricamente el error de truncamiento y el error de redondeo que se comete, ¿bien? Al aproximar esas derivadas segundas, y lo que es muy importante, ver, representar luego esos errores en función del delta de x, ¿bien? Para ver qué es lo que pide más abajo, para ver efectivamente el efecto que hay del delta de x óptimo y cómo en determinado momento el error de redondeo predomina sobre el error de truncamiento, haciendo que para delta de x muy pequeños el error de la aproximación aumenta. ¿Bien? Entonces, para ello, de alguna forma, una forma que se propone de modelar el round-off de la máquina es a través de esta función epsilon, ¿bien? Que pues la idea es que la podéis hacer a través de la función random de Fortran,
pues tener en cuenta lo que sería un equivalente al error de redondeo de la máquina. ¿Bien? Y para esta función en particular se pide en los puntos x menos 1, que es uno de los extremos del intervalo, y en el punto central x igual a 0, representar para distintos valores de delta de x el error que se comete. ¿Bien? Entonces, las representaciones gráficas que se piden son las que tenemos aquí. El error de la derivada primera en el punto menos 1 en función de delta de x, el error de la derivada primera en x0 en función de delta x, y repetir para esos dos puntos el error que se comete con la derivada segunda en función de delta x. La idea es un poco ver el comportamiento de ese delta de x óptimo que obtenemos, que nos permite, pues eso, elegir un delta de x adecuado al momento de aproximar con derivadas una derivada de una función dada. ¿Bien? Entonces, vamos a ver las representaciones gráficas de este hito. Pasamos ahora a la página 5. Bien, entonces, observad, en la página 5 tenéis soluciones de el hito 4, donde tenemos la representación del error en función del logaritmo de x para, en particular, vamos a ver, para los 3 puntos, ¿bien? Para la molécula computacional de 3 puntos. En x igual a menos 1, en x igual a 0, derivada primera, x igual a menos 1 y x igual a 0 en derivada segunda. ¿Bien? Entonces aquí tenéis las curvas y los épsilon que se han utilizado. La idea es escalar esa función aleatoria que tenemos ahí en 10 a la menos 6, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 1. Entonces, este es el comportamiento del error. Para 3 puntos, observad cómo vamos a ver la escala de delta x. Comenzamos, por ejemplo, con delta de x grandes, por ejemplo, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, y vemos que esta primera parte de la curva es donde predomina el error de truncamiento. ¿Bien? Entonces, lo lógico es ver cómo el error total disminuye, pero cuando llegamos a, por ejemplo, valores próximos a 10 a la menos 5, en este caso, o anteriores para otras fórmulas de derivadas, pues vemos que efectivamente ese error comienza a crecer de forma considerable debido a que se predomina, se superpone el error de truncamiento. Y esto es lo que se conoce básicamente como un mal condicionamiento de las aproximaciones de las derivadas primera y segunda con estas fórmulas de diferencias finitas. Este problema, por ejemplo, no ocurre en el caso de aproximar integrales de forma numérica. Y bien, en las siguientes páginas pues tenemos esas representaciones gráficas para también para, a ver, dejadme ver, estos son para epsilon. Bueno, están en los distintos puntos, ¿de acuerdo? O sea, tenéis las representaciones para cada uno de los puntos y para cada una de las derivadas. ¿Sí? Observad aquí también cómo se observa en esta la disminución de del error de truncamiento, y en determinado momento comienza a aumentar el error total debido al redondeo del ordenador. ¿Bien? Y tener en cuenta que estos redondeos pues son de estos valores, ¿bien? De órdenes de 10 a la menos 1, 10 a la menos 3 y 10 a la menos 6. Muy bien, y nada más, nada más. De alguna forma yo creo que ya no tenemos más representaciones gráficas. Aquí simplemente se repiten y bueno, tenés para cada uno de los puntos y cada una de las derivadas las representaciones correspondientes. Quería comentar que para resolver este hito, básicamente lo que tenéis que hacer es trabajar con el capítulo 3 del libro del Numerical Hub,
aquellos que hayáis utilizado o que vais a utilizar el Numerical Hub, y lo tenéis prácticamente contado con el ejemplo hecho, incluso ver cómo trabajar con esa función aleatoria a través de la función random, lo tenéis, y cómo además hacer las representaciones gráficas en escala logarítmica del error en función de delta x en el capítulo 3 del libro, que es de diferencias finitas, en las páginas 27 a 36 del libro, ¿de acuerdo? Y esa es un poco los resultados que presentamos como validación del hito 3. Vamos ahora a continuación, ¿alguna pregunta respecto del hito 4? ¿Algún comentario? ¿No? Bien, pues pasamos ahora entonces a presentar el hito 5, ¿bien? El hito que corresponde a esta semana, que es básicamente trabajar con un problema de contorno, es decir, ya relacionado con la segunda parte de la asignatura, donde comenzamos a resolver problemas de ecuaciones diferenciales, pues lo que tratamos en el hito 5 es el problema de contorno. Entonces lo leemos rápidamente. El hito 5 dice discretizar espacialmente el operador espacial y las condiciones de contorno del siguiente problema. Bien, entonces tenemos una ecuación diferencial ordinaria de orden 2, una derivada segunda, luego tenemos un término de derivada primera multiplicada por un coeficiente que depende de la variable independiente, e a la menos x al cuadrado, una exponencial, menos i, igual a un término independiente que es el seno de alfa por x. El dominio en el cual estamos trabajando es el intervalo menos 1 y 1, y para este problema se imponen dos condiciones de contorno, como es un problema de orden 2, donde en el extremo menos 1 la función es un valor constante y vale 0, y en el extremo 1 la condición de contorno está dada no en la función, sino en la derivada primera, y la derivada primera pues tiene pendiente, en este caso, 0 también. ¿Bien? El coeficiente alfa del término independiente se dice que es 2pi, entonces ya perfectamente la ecuación queda perfectamente definida, y la idea es resolverla aplicando un método de diferencias finitas, en particular con 3 puntos. ¿Bien? Entonces lo que dice a continuación es: para este problema se pide discretizarlo con una aproximación de segundo orden y escribir el sistema de ecuaciones resultante mediante fórmulas de diferencias finitas centradas y descentradas. ¿Bien? Entonces, pues la idea es, lo que tenéis que hacer aquí es escribir las ecuaciones. Este es un trabajo analítico, no es de ordenador. Y la idea es que escribáis haciendo colocación, es decir, colocando la ecuación diferencial en un conjunto de puntos de una malla entre menos 1 y 1, x espaciados, un conjunto de puntos x espaciado, pues la idea es escribir para cada uno de los puntos cómo queda la ecuación diferencial aproximada. ¿Bien? Entonces, pues la idea es escribir una expresión para el punto menos 1, que es que sería el x sub 0 de la nube de puntos de interpolación, y en ese caso pues es un valor constante y es el dato del problema. ¿Bien? Luego, para los puntos interiores, entre el índice 1 hasta el índice n-1 del conjunto de nodos, pues escribir cómo quedaría la ecuación. ¿Bien? Y luego, para el extremo para el extremo 1, pues ver cómo queda implementada esta condición de contorno, donde la idea es hacerlo a través de una derivada primera, que es lo que tengo que aproximar, pero en este caso descentrada, ¿bien? Descentrada y además atrasada, es decir, hacia atrás, donde de alguna forma aproximamos esta derivada primera en el nodo n, que corresponde al punto 1, en función del punto de la información en el punto x de n-1
y el punto x de n-2. ¿Bien? Entonces, con eso, básicamente es escribir tres ecuaciones. Una para el extremo del intervalo -1, que es una constante. Luego, otra ecuación para los puntos interiores, con j desde 1 hasta n-1. Y luego una ecuación para el punto n, donde lo aproximo a través de la derivada. ¿De acuerdo? Y entonces, con eso, pues ya quedaría este primer punto. Y luego lo que dice el apartado 2 es resolverlo ahora sí numéricamente. El punto 2 es un trabajo de ordenador mediante la resolución de un sistema lineal de ecuaciones, ¿no? Recordamos que lo habíamos comentado en teoría cuando tratamos numéricamente un problema de contorno en ecuaciones, en este caso diferenciales ordinarias, porque es un problema en una dimensión. Pues una vez que planteamos esas ecuaciones del apartado 1, tenemos un sistema de ecuaciones que, como la ecuación en este caso es lineal, pues el sistema también es lineal. Y entonces no queda más que resolverlo a través de una factorización LU o un sistema de eliminación gaussiana. ¿Bien? Y luego lo que se pide es dibujar los resultados obtenidos. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea del hito 5. Para aquellos que trabajéis con el Numerical Hub, el hito 5 lo tenéis perfectamente contado en el capítulo 5 del libro, que es el problema de valores de contorno. En las páginas 59 a 62 tenéis contados dos ejemplos. Un primer ejemplo que es la ecuación diferencial de Legendre, donde vais a ver que pues es una ecuación diferencial de orden 2, muy similar a esta que tenemos aquí, solo que el término independiente es 0. Y precisamente de resolver ese problema de contorno para esa ecuación diferencial se obtienen los polinomios de Legendre, que es un conjunto ortogonal de funciones. ¿Bien? Entonces ahí tenéis exactamente contado cómo se resuelve ese problema y es muy similar a este. La única particularidad es que las dos condiciones de contorno para ese primer ejemplo, que es la ecuación de Legendre, está dado solamente en la función. ¿Bien? Es decir, cuánto vale la función en el punto -1 y cuánto vale la función en el punto 1. Pero repito, ese es un ejemplo muy interesante para prácticamente ver cómo se resuelve este problema. Y luego el ejemplo 2, que está ya, que repito, está en las páginas 59 a 62, tenéis contada la ecuación de deformación de una viga, donde ahí sí vais a ver que aparece una condición de contorno en la derivada primera, y entonces la idea es ver cómo se implementa en el Numerical Hub. ¿Bien? Para la gente que utilice otro lenguaje de programación, pues lo que tiene que hacer es simplemente utilizar la fórmula de la derivada primera descentrada y establecer el valor nodal en ese punto en función de los puntos anteriores que habíamos dicho, comentado, ¿no? el punto n-1 y el punto n-2. Y con eso termina el hito 5, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea de este hito. Y es importante también que veáis un poco, para ir adelantando tema, que en el mismo capítulo 5, ya una vez que pasamos la parte de problemas en una dimensión, vais a ver cómo se resuelve el problema de contorno, por ejemplo, para un problema en 2 dimensiones, como lo hace el Numerical Hub. De hecho, creo que está hecho para la ecuación de Poisson. Y eso os va a servir un poco como introducción a lo que vais a tener que hacer en el trabajo final, bien, en el hito 8, porque la idea del hito 8 va a ser precisamente eso, resolver un problema en derivadas parciales, que va a ser un problema además de evolución, y donde, pues, como mucho, vamos a permitir trabajar con dominios unidimensionales, pero también vais a poder trabajar con dominios en 2 dimensiones y ver
cómo se trata el problema de contorno cuando tenemos un problema en 2 dimensiones, ¿sí? Entonces lo podéis ver también en el capítulo 5, ya en las páginas siguientes a partir de la página 62. Y nada más con esto y termina el hito, con esto termina el hito 5. Quería ir adelantando, y esto es importante. Como veis, nos queda el hito 6. El hito 6 va a ser el problema de Cauchy de valores iniciales, que es lo que hemos comenzado a dar en la clase de este martes. Seguiremos trabajando con este tema en la clase siguiente, en el martes que viene, básicamente para ver cuestiones relacionadas con regiones de estabilidad absoluta, que es un tema que va a llevar un poquito de tiempo. Luego el hito 7 va a ser una aproximación de lo que es un problema de EDPs, que es la ecuación del calor en un dominio unidimensional, ver cómo se trata. Y el hito 8, y este es un poco el comentario que quería hacer, ya es el trabajo final. Va a ser la prueba, la evaluación del trabajo final. Entonces, lo que sí sería interesante que fuerais pensando ya en los grupos, definir los grupos. Podéis trabajar de forma individual, podéis trabajar en grupos de 2, 3, hasta 4 integrantes, y la idea es que prácticamente mi intención es que en la última semana de clase o ya la anterior, pues comencemos con la presentación de trabajos. Entonces, ir pensando ya en posibles problemas para integrar, para resolver. La idea es buscar lo que dice aquí el hito, una física en particular que se pueda modelar a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Importante que sean ecuaciones próximas a la ecuación del calor o a la ecuación de ondas, es decir, donde nos aparezcan derivadas primeras o derivadas segundas, y por supuesto lo importante es que sea un problema lineal para no complicarlo, ¿bien? Porque ya el tratamiento de problemas no lineales, pues ya la cosa se complica un poco y probablemente no daría tiempo para poder desarrollarlo, ¿bien? Entonces, el hito 8, repito que va a ser el trabajo final, es importante ya que vayáis viendo un poco problemas y relacionarlo fundamentalmente con los hitos que vamos a ver ahora, porque estos hitos de alguna forma son una aproximación a lo que va a ser el trabajo final. Por ejemplo, el hito 5 va a ser el que nos va a permitir resolver la discretización espacial de un problema de EDPs. ¿Bien? Entonces esto ya es importante ir viéndolo para ver cómo se resuelve. Y nada más de mi parte. No sé si tenéis alguna pregunta o algún comentario que hacer. Respecto al hito 8, aunque supongo ya se nos matizará más adelante, ¿hay Sí. que elaborar, aparte del código para resolver el problema propuesto, un informe y una presentación, o únicamente la presentación en Vamos a PowerPoint? pedir, vamos a pedir una presentación. Vamos a establecer ya un poco la forma en que vamos a hacer esa presentación. Por lo general va a estar acotada en unos 10 minutos. Y probablemente no un informe, pero sí vamos a pedir, aunque mal no sea, unas 4 o 5 páginas en un PDF con representaciones gráficas, con algunas conclusiones importantes. Básicamente que sirva un documento, un PDF que sirva como guía a la presentación que vais a hacer en clase. ¿Bien? Incluso podría ser hasta igual un conjunto de páginas con la presentación de vuestro trabajo. ¿Sí? Vale, sí, muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, pues entonces vamos a detener la grabación de la clase.